Muy bien, buenas tardes, reciban todos un cordial saludo, como siempre a la distancia, gracias. Bueno, tuve ahí un lapsus al momento de conectarme, les ofrezco disculpas por favor, creo que estaba yendo por otro canal, así que a todos ustedes, de verdad mis disculpas, les ofrezco disculpas, creo que empecé por otro canal que no era el más apropiado, así que les ofrezco disculpas a todos ustedes, bienvenidos. Una vez más, reitero una vez más nuestra gratitud por cada uno de ustedes que se encuentran vinculados en la enseñanza. De verdad, gracias. Hoy hicimos un pequeño movimiento acá para podernos acondicionar también de la mejor manera. Y damos gracias a nuestro Dios. Amén. Hoy estaremos, como lo estaba mencionando hace unos momentos, en nuestro epílogo, ¿no? Con lo que tiene que ver a nuestra serie de los 10 mandamientos. Así que, pues, bienvenidos todos. Una vez más, ofrezco disculpas. Retrasé unos minutos, pero esto debido también a que estaba transmitiendo por un canal que no era. Así que, por favor, perdónenme. No, estaba transmitiendo por un canal que no era. Muy bien. Estamos, como lo mencioné hace algunos minutos, bueno, por el otro canal que no era el apropiado, digámoslo así, haciendo énfasis en nuestro epílogo de nuestra serie Los 10 Mandamientos. Pero bueno, valdría la pena una vez más orar y pedirle al Señor que nos ayude para poder entender y tener una comprensión mucho más clara, directa, precisa, limpia de su palabra. Amén. Amén. Así que si usted nota que aún alguien todavía aún no se conecta, que aún todavía usted no ve a algún compañero suyo de aula virtual, pues hágale el bendito llamado. Dígale, hermano, ya empezamos en aprovechando bien el tiempo. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios bueno, Señor. Gracias, amado Santo, Señor. Y prepara cada área de nuestro ser. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que tu bendita palabra, Señor, tiene para nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Nuestro Dios, nuestro Creador, definitivamente, cuando determinó de alguna manera el crear la ley, ¿no? Y no solamente vamos a hablar de ley con respecto a 10 mandamientos, sino cuando creó la ley civil, ciertamente lo hizo con el ánimo, ¿no? De que el pueblo de Israel se estableciera como nación, o sea, que vivieran como nación. Cuando establece la ley ceremonial, era con el ánimo ciertamente de que el pueblo pudiera de alguna forma adorarle, ¿no? Conforme él había estipulado. Y viene una ley moral que son los 10 mandamientos que a nuestro tiempo, pues obviamente se mantienen para nosotros los verdaderos creyentes. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, todo para decirles que las leyes que el Señor de alguna manera instituyó, creó, diseñó, siempre han sido con el buen ánimo de bendecirnos. Los no de Dios siempre son para bendición de su pueblo, siempre son para bendición de sus hijos, ¿no? Hoy estaremos en el transcurso de estos días desarrollando nuestro epílogo, esto es nuestra parte final de nuestra serie Los 10 Mandamientos, y la dividiremos en 3 partes. La primera parte, que tiene que ver con la ley, ¿no? Ciertamente lo que es la ley, y la incapacidad de nosotros los seres humanos para cumplir la ley moral. Esto es los 10 mandamientos, ¿no? La segunda parte tiene que ver con el pecado y la connotación del pecado, o sea, el pecado y lo que se asocia al pecado. Amén. Y la tercera parte será el bendito plan de Dios para sus hijos, a pesar, y para su pueblo, a pesar de no poder cumplir en su totalidad la ley. Amén. Entonces hoy estaremos en lo que concierne a la ley moral. ¿Por qué el Señor establece la ley moral? Y si alguien verdaderamente puede cumplir los mandamientos de Dios a la perfección. Veremos qué dice la palabra. Muy bien, para poder ver ciertamente y tener muy claro lo que el Señor quiere decirnos en este tiempo con respecto al epílogo, esto es nuestra parte final,
el sintetizar, el con argumento, lo valioso que hemos visto hasta ahora, pues vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra del Señor: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Si quisiéramos detenernos un poco, ¿no?, y ver cómo empieza el versículo, miraríamos que la palabra dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Porque todos ofendemos en muchas cosas. No dice que vamos a ofender o que ya ofendimos. Está en tiempo presente. Y dice en muchas cosas. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Lo que está diciendo la palabra es, ciertamente, nosotros, ¿no?, de alguna manera, estamos constantemente, y esto lo menciona Santiago, constantemente tropezando, ¿no? Constantemente tropezando. Mire cómo está esta versión 3.2. Dice: porque todos tropezamos de muchas maneras. Todos. No hay acepción de personas. Tanto el creyente, ¿no? El creyente, bueno, el incrédulo ya será otra parte, pero tanto el creyente, que dice creyente verdadero de sana doctrina, pues está tropezando. ¿Qué quiere decir tropezar? Que no puede dar cumplimiento a la ley de Dios a la perfección. No podemos cumplir los mandamientos de nuestro Dios a la perfección. Cuando el apóstol Santiago está diciendo, porque todos ofendemos muchas veces, refuerza una verdad, y es que nadie está exento, ¿no? Nadie está exento de tropezar. Y obviamente cuando vemos el capítulo 3, pues Santiago está reforzando que hay un peligro grave por el cual se empieza a tropezar, y es por la lengua. Claro, obviamente no nos detendremos solamente en la lengua, pero hay otras formas de pecado contra Dios. Ofendemos se está refiriendo a cualquier falta moral, el no hacer lo que es correcto. Y dice el texto muchas veces, o sea, se explica por sí mismo, es muchas veces. Y cuando dice muchas veces es que somos reiterativos, ¿no? De alguna forma, ofendiendo, esto es no cumpliendo, esto es no llevando a cabo a la perfección los 10 mandamientos. Ahora bien, aquí hay algo que tiene que quedar muy claro. Eso no es óbice, o mejor licencia, o eso no es un pasaporte para que tú peques deliberadamente. Uno de los mandamientos dice: no adulterarás. Entonces, como estamos enseñando hoy que no tenemos la capacidad, ¿no?, para guardar los mandamientos de Dios a la perfección en esta vida, sino que los estamos quebrantando a diario, ya sea de pensamiento, de palabra o de acto, eso no es licencia, volví y te repito, o pasaporte para que tú sigas adulterando deliberadamente. Si hay alguien en adulterio deliberado, en un pecado sexual deliberado, esto es fornicación y todo lo que se relacione a ello, y es deliberado, o sea, no se ha arrepentido, sino que de alguna forma persiste en este tipo de conducta, pues no es salvo tampoco, ¿no? No es salvo tampoco. Porque uno que ha recibido a Cristo, uno que dice que camina en vida nueva, pues tiene que cortar ciertamente con todo este tipo de pecado deliberado. Y esto no en su fuerza. Gloria al Señor que contamos con todo un torrente de gracia del cual emanan instrumentos, ¿no?, que nos van a ayudar siempre a tener la fortaleza para no seguir pecando deliberadamente. Pastor, pero ¿cómo es posible que diga usted que no es salvo? Hermano, a la verdad, cuando una persona lleva 15 años diciendo que es cristiano y durante 15 años adúltero, durante 5, 10 y bueno, todo ese tiempo, pero pastor, ¿usted cómo se atreve a decir, hermano, quien es salvo da evidencias de su salvación? Quien tiene a Cristo refleja a Cristo. Amén. Entonces, en eso hay que ser muy claros. Pero claro que todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, ¿no? El hombre en estado de inocencia, cuando el Señor lo crea, ¿no?, tenía la capacidad de guardar toda la ley moral. Estamos hablando de Adán y Eva. Tenía una mente recta, una voluntad santa, una voluntad perfecta. En ese momento contaba con la relación entre él y su creador. Dios ordenaba, el hombre obedecía. Ustedes ven a Adán,
¿no? Dios decía y el hombre estaba hecho de alguna manera, digámoslo así, permítame, hecho como a la medida de los mandatos de Dios. O sea, lo único que hacía era obedecer, ¿no? La obediencia de Adán era muy consonante con su Dios, con su Señor, ¿no? Y estaba hecho, ¿no? Para obedecer a su Señor, pero para obedecer no a regañadientes, para obedecer verdaderamente. Verdaderamente porque era un ser humano, ¿no? Bien afinado, ¿no? Bien refinado, armonizaba dulce y juiciosamente con toda la creación, ¿no? Y de alguna manera también era santo, pero al fin y al cabo humano. O sea, santo pero posiblemente mudable, ¿no? Santo pero maleable. Y bueno, por eso de alguna forma cae de su pureza y al caer Adán de su pureza, nosotros caemos con él. Esto quiere decir que somos a ofender muchas veces. ¿Y esto por qué? Porque somos frágiles, ¿no? Porque el pecado nos debilita y nos debilitó esa caída de tal manera que se perdió el vigor como raza humana, como creación de Dios, para continuar en esa consonancia, en esa armonía, para poder obedecer de alguna forma, o para poder obedecer de alguna forma completa y libremente. ¿A causa de qué? Del pecado. Por eso, a causa del pecado, nosotros no podemos obedecer perfectamente, o sea, completamente la ley moral de Dios. ¿Sí vamos bien? Ese es nuestro epílogo, ¿no? Con respecto a la ley. ¿Por qué la ley? ¿No? Ahora, una persona sin regenerar, o sea, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no rechaza a Cristo, pues ¿qué podremos decir de esta persona? Jamás podrá de alguna manera poder cumplir. ¿Por qué? Primero porque está espiritualmente muerto. O sea, un cadáver no obedece, ¿no? ¿Cómo puede guardar perfectamente los mandamientos de nuestro Dios y la ley moral si está muerto? ¿Y por qué está muerto? Porque está separado de su creador, ¿no? Así que un cadáver no va a reaccionar a ser obediente, carece de conciencia, no es consciente del mal, del pecado, no es consciente de la santidad, no es consciente de la existencia de unas consecuencias a raíz del pecado, ¿no? Carece completamente de sensibilidad, de humildad, de sencillez. El no regenerado carece de todo esto. El que no ha nacido de nuevo carece de todo esto para poder cumplir los 10 mandamientos, ¿no? O sea, un hombre natural no puede guardar a la perfección los 10 mandamientos. Un hombre natural, ¿no?, que ha nacido en pecado y vive en él, pues vive en su iniquidad, bebe de su iniquidad como beber del agua, dice Job en el capítulo 15. ¿No? Y todos sus pensamientos, acciones o designios, bueno, siempre irán en contra, ¿no?, en contravía de la ley moral de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se dice esto? Porque escucha, amado hermano. Porque una cosa es actuar correctamente y tener ciertos valores, y otra cosa verdaderamente es asociarse, es estar en la cercanía de la ley y los mandatos de nuestro Dios. Una cosa son ciertos valores, una cosa son ciertas acciones, pero otra muy diferente es el cumplir o el ir en pos de la obediencia a nuestro Dios. Uno que no ha nacido de nuevo no lo puede llevar a cabo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Bien, o sea que uno que sí es creyente lo puede hacer. Pues mi amado hermano, tal como aquel que no ha sido regenerado es incapaz de guardar la ley moral a la perfección, tampoco el que dice verdadero creyente o el que ha nacido de nuevo puede llevar a cabo a perfección la ley moral de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es posible? Si no es creyente y no puede llevar a cabo la ley moral de Dios y este es creyente y tampoco puede, entonces, ¿de qué valdría nacer de nuevo y ser cristiano? Escuche, pare. Lo que ocurre es que cuando nacemos de nuevo, contamos con instrumentos, vuelvo y le repito, que brotan de su torrente de gracia,
que nos permiten a nosotros vivir en una obediencia, sino a perfección, pero sí nos permite vivir en una obediencia que agrade a nuestro Dios y nuestro pecado no es deliberado. ¿Cuáles son esos instrumentos de gracia? Escuche, primero, su gracia. ¿Sabe? Por gracia, la ira que merecíamos no fue sobre nosotros. El castigo que era para nosotros no fue sobre nosotros. Eso se llama gracia. El no regenerado, el que no ha nacido de nuevo, el que rechaza a Cristo, si no se arrepiente, sobre él será toda la ira del Creador. Sobre nosotros no, sobre el verdadero creyente no. ¿Por qué? Porque Cristo ya recibió, ¿no?, ese pago, digamos así, pagó por nuestros pecados. ¿Esto hace entender? Entonces ahí está la diferencia. ¿En qué más está la diferencia? En que nosotros contamos con el Espíritu Santo. Dice la palabra, es necesario, dice Jesús, que yo me vaya para que en vosotros more el Espíritu Santo, el Consolador, el Consejero. Entonces cada vez que de alguna manera tropezamos o transgredimos por alguna u otra razón, obra, pensamiento, actitud, pues con nosotros está el Consolador, que seguramente nos va a llamar la atención. Y esto para arrepentirnos. Y al arrepentirnos, hallamos la gracia de nuestro Dios. Hallamos la gracia de nuestro Dios. Así que aún, y lo menciona la Biblia, y ustedes lo verán, en el trasegar de los grandes hombres de Dios, aún incluso mencionaré uno, por ejemplo Pablo, aunque era un santo, ¿no?, era un hombre, apóstol, uno que si tuviésemos un orden, bueno, yo respetuoso de todos, él encabezaría la lista de ser uno de los más capaces, de los más íntegros, de los más audaces, de los más entregados. Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿no?, él menciona que ni aún él podría cumplir a perfección, de alguna manera, la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19, no hago el bien que quiero. O sea, la tendencia de esta humanidad a hacer lo indebido, ¿no? Un cristiano que de alguna manera se siente comprometido con su Señor. Su prioridad no es pecar, pero en su humanidad va a tropezar. Vamos a tropezar, ya sea de palabra, de hecho, de actitud, en fin. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, ¿no? Es como si la tentación quisiera empujar hacia atrás, ¿no? Ahora bien, alguien preguntará, si un ser humano es incapaz de guardar toda la ley moral, ¿por qué se lo exige Dios? ¿Por qué entonces, siendo creyentes, el Señor nos exige que cumplamos esa ley moral? ¿Por qué el Señor nos exige que cumplamos y dejó los 10 mandamientos, ¿no?, que los deja escritos para que los tengamos en nuestra mente y los guardemos en nuestro corazón? ¿Y sabe por qué lo hace? Por una razón, hermano. Mire, si un ser humano es incapaz de guardar toda la ley moral de Dios, ¿por qué lo exige Dios? Por una razón, hermano. Porque Él siempre va, de alguna forma, a crear en nosotros, ¿no?, a través de su Espíritu, la necesidad, la dependencia de acudir a Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir en nosotros. Entonces tenemos que acudir a Cristo, a los méritos de Cristo. ¿Por qué lo hace el Señor? Oiga, pastor, pero si somos incapaces como creyentes, ¿por qué el Señor lo hace? ¿Esto será justo? Hermano, sí. ¿Por qué? Porque eso nos infunde humildad, ¿no? Como seres humanos somos propensos a enorgullecernos. En cuanto tenemos algo, aún y de menor valor, algunos se exponen a la vanidad con algo de tan poco valor. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Es por ello que el Señor deja la ley. No pueden cumplir 10, no los pueden cumplir. Como no los pueden cumplir y van a tropezar, pues no nos va a abandonar en el tropiezo ni nos va a condenar por tropezar. No, pone a Cristo, a Yahshua, sus méritos, a nuestro Salvador, a nuestro abogado. Dice la palabra abogado, tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo, ¿no? ¿Por qué Él lo hace?
para que acudamos en sencillez. Siempre, hermano, siempre. Señor, soy incapaz. Perdóname, Señor, soy incapaz. Me arrepiento en polvo y en ceniza, dice Job capítulo 42, versículo 6. Dios, de alguna manera, permite que el ser humano, permítame así decirlo, tenga la incapacidad de guardar la ley para que sigamos, de alguna forma, ¿no?, acudiendo a Él en perdón. En perdón. Por una razón. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Vuelvo y le repito. Dios permite que el ser humano tenga semejante incapacidad para guardar la ley. ¿Sabes para qué? Para que acudamos siempre a pedir perdón. Para que vayamos siempre a la cruz. Para que miremos a Jesús en la cruz y pidamos perdón. Y vayamos y siempre estemos pidiendo perdón. Y eso tiene mucho sentido. ¿Para qué? Para que Él habiéndonos otorgado perdón, y nosotros habiendo aprendido de su gracia, de su amor, y esto por medio de la persona de Cristo, también podamos nosotros perdonar a otros. ¿Usted se imagina donde pudiéramos cumplir? Bueno, ustedes tal vez, hay algunos entre ustedes que pueden cumplir todos los 10 mandamientos. Yo no. El más insuficiente, incapaz, ilimitado y limitado, o sea, limitado soy yo. Y si alguien tiene que llamarme inútil, bien hace. Pero escuche, hermano, ¿usted se imagina donde pudiésemos cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos? Si con algunas cosas que son de menor cuantía y de verdad, con cualquier cosa nos envanecemos, nos enorgullecemos, ¿cómo sería entonces cumpliendo los 10? ¿Cuándo cabría entonces en nuestro corazón, en nuestro léxico, en nuestro sentimiento el perdonar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia, ¿no?, a enorgullecerse. Lo otro por lo que el Señor permite ciertamente el que nosotros tengamos esa incapacidad es para que entendamos que como seres humanos tenemos una carencia muy grande que jamás podremos suplir. Y es que no tenemos con qué pagar lo que Él hizo por nosotros. Mire, si pudiésemos cumplir los 10 mandamientos, daríamos por hecho que ya hubiésemos pagado lo que Él hizo por nosotros. Y eso no tiene paga, hermano. La muerte, la vida, la muerte, la sangre de Cristo, por tu salvación, por mi salvación, no tienen paga. Es incalculable. Pero donde hubiésemos tenido la capacidad de poder cumplir, hermano, hubiésemos tenido por barata la gracia. Si nomás se tiene por barata la gracia con cositas, porque hay algunos que tienen la gracia como algo muy barato. Hay algunos que tienen el perdón como algo muy barato. Hay algunos que tienen la congregación como algo muy barato. La palabra del Señor, wow, ni se diga, la tienen pero rebarata. ¿Cómo sería entonces si pudiesen cumplir con los 10 mandamientos? ¿No? ¿Por qué también, hermano? ¿Por qué también el Padre permite de alguna manera que tengamos esa incapacidad para poder cumplir en lo absoluto la ley de Dios? Por una razón, para que siempre acudamos a Yahshua, a Jesucristo, de todas las formas, que acudamos a Él, primero, como nuestro abogado. Segundo, que lo reconozcamos como nuestro Salvador. Tercero, que vivamos como si Él fuese nuestro gobernante, o sea, nuestro gobernador. Pero lo más importante, que acudamos a Él siempre como nuestro único amigo. Repáselo. Él es el único que puede responder a todas las exigencias de la ley. Él es el único que puede acudir como nuestro abogado frente al tribunal, ¿no?, cuando de ley se trata, para que seamos exonerados. Y esto por pura gracia. Entonces, amados hermanos, yo creo que a la verdad sí tenemos muchas razones por las cuales ser humildes y sencillos.
Tenemos muchas razones por las cuales ser nobles y agradecidos. Tenemos muchas razones por las cuales vivir con contentamiento. Tú y yo no podemos cumplir los 10 mandamientos. ¿Y eso es malo? No. ¿Y eso es pésimo? No. ¿Sabes por qué? Porque vuelvo y se lo repito, como no podemos cumplirlos, siempre tendremos que acudir a aquel que sí puede cumplir con las exigencias de esa ley. Y esto es por los méritos de él. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Por favor, si me está escuchando bien, haría bien en que me lo mencionara. Muy bien. Así que, mi amado hermano, hoy podemos de alguna manera decir, Señor, gracias. Gracias. Porque a algunos de pronto les entraría el horror. No puedo cumplir, no puedo cumplir, no puedo. Hermano, si usted está pensando en ley, pues va a tropezar, a tropezar, a tropezar. Y en la medida que usted tropieza, y no reconoce gracia, y no reconoce a Cristo, y no reconoce los méritos, y no se humilla, y no es sensible, y no es sencillo, no se arrepiente, hermano, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Usted va a sentir una terrible condenación. Y por ahí, como dice Hebreo, se deslice y diga, no, mejor cristiano no. Pero ya ven que es una bendición el que no podamos cumplir con los 10 mandamientos. En definitiva, es una bendición. Es un gran favor de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dice, tú no la puedes cumplir. Pero no te deje al garete. Y si no la puedes cumplir, al momento que cause la infracción, te voy a caer, te voy a castigar. Mi ira va a ser sobre ti. Podría ser un Dios implacable. Él no es así. No la puedes cumplir, ahí está mi hijo. No la puedes cumplir por los méritos de mi hijo. Te cuesta por gracia. Bástate mi gracia. Te cuesta, necesitas fortaleza, Yahshua. Necesitas verdaderamente ser levantado, Yahshua. Necesitas ser restaurado, Jesucristo. Amén. Necesitas el consejo, la dirección para poder cumplir, el Espíritu Santo. Él mora en ti, mora en mí. Y podemos cumplir de esta manera y no a la perfección, porque dice Santiago, es muy claro, todos ofendemos muchas veces. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. ¿Quién podrá decir eso? El cronista también declara que no hay hombre que no peque, segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. ¿No? Y anticipándose a esta declaración que es muy conocida y a menudo citada de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, y la de Juan que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, yo sé que es sin pecado, o sea que todo pecado. Hermano, Cristo, Yahshua, el Espíritu Santo. ¿No? Y hermano, definitivamente un recurso valioso, ¿sí? Único, auténtico. Por eso siempre se le dirá, hermano, estudie. Por eso siempre se le dirá, hermano, acude a la palabra. Acude a la palabra. Has perdido fuerzas. Vacilas para dar cada paso. Has perdido la fuerza. Mi amado hermano, acude a la palabra. Realmente, hermano, mire, nuestra condición es de pequeñez, de limitancia, hermano. La verdad, somos falibles ante la sublimidad, o sea, ante lo sublime de la ley de Dios. Y a la verdad debemos de reconocer que fracasamos en ese obedecer, en ese cumplimiento perfecto. Pero ese no es un fracaso para pérdida, es un fracaso para bendición, porque tú acudes a Yahshua, a Jesucristo. Y esto, a la verdad, debería de llevarnos a ser agradecidos, a ser muy agradecidos, hermanos. ¿Sí? Yo creo que quien no acude a Cristo, hermano, sabiendo que está transgrediendo la ley de Dios, esto es un acto terrible. Esto es para llorar amargamente y más bien como para que brote más bien una fuente de dolor de cada alma, hermano, si no se acude a Cristo. ¿Me estoy haciendo entender, amados? ¿Oh? Así que, amado hermano, esto se lo digo porque sí, son 10 mandamientos, es una realidad, no los podemos cumplir, es muy claro, no tenemos la capacidad, Dios permitió de alguna manera esa incapacidad
y ya de algunos aspectos del por qué, ¿no? Esto refuta ciertamente esta teología, permítame así, adentremos un poquito en algo de teología, de teólogos, arminiana, que de alguna manera cita, ¿no? O reivindica mejor el poder de la voluntad. O sea, como diciendo que el hombre tiene la voluntad para salvarse y que por naturaleza, ¿no? No carece de esa fuerza ni de esa fortaleza, sino que tiene voluntad para hacer lo que es bueno. Y esto es lo que de alguna manera como que reivindican los arminianos, ¿no? O sea, como quien dice, el hombre tiene la capacidad para escoger a Dios cuando quiera y como quiera, o a Jesús tiene la capacidad para escogerlo. No es cierto, no es cierto. O alguien podría decir lo contrario. En la vida práctica, cotidiana, diaria, ¿usted escogió a Dios? ¿Usted escoge a Jesús? ¿Usted tuvo esa fuerza de voluntad para ir y decir, Señor, yo te escojo a ti, me arrepiento, te pido perdón? No es cierto. Él nos llamó a nosotros. Él nos haló a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Él nos encontró a nosotros, porque el perdido no era Él. Los perdidos éramos nosotros. Entonces, cuando se habla de que el hombre tiene la voluntad, ¿no?, para buscar a Dios, es como si estuviera ondeando una bandera, diga, permítamelo así, ¿no?, como desafiante contra Dios, como diciéndole, yo te busco cuando yo quiera. No, hermano, no. El Padre nos busca a nosotros, y esto por medio de su Hijo. Y cuando nos encuentra, nos hace ver lo horrendo del pecado, pero nos hace ver lo extraordinario de su gracia al entregar a su Hijo unigénito, ¿no? Y que vaya a un madero, que vaya a una cruz, derrame su sangre. Esto es plan de salvación para rescatarnos a nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad, esa fortaleza, ¿no? No nos podemos presentar como soberanos, como diciendo, sí tengo la capacidad, tengo la voluntad. No es cierto. Y lo demuestra también quienes de alguna manera prevalecen diciendo por ahí que son cristianos en pecados deliberados. Que a la verdad son horrendos, son horrendos. Entonces, hermanos, aquí quien verdaderamente hace toda la labor, quien ha establecido todo un plan de salvación para nosotros, y todo por gracia, es el mismo Padre, a través de su Hijo. ¿Quién? Jesucristo. Y quien permite que podamos cumplir con esa instrucción es el mismo Padre también. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que mora en nosotros y es quien de alguna forma nos está alertando de cada transgresión. Por eso es que no acudimos a ningún tipo de confesión humana, ¿no? Bueno, tenemos pastores, tenemos nuestros consejeros, tenemos líderes, amén, donde podemos pedir consejo, ¿no? De alguna manera acudimos pero nosotros no acudimos a ningún tipo de confesión humana para ser absueltos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, mi amado hermano, Él es quien perdona todas nuestras deudas, pero también quien pagó todas nuestras deudas. Por eso qué terrible es, hermano, que el diablo acuñe a los hombres, ¿no? Los acuñe, los arrulle, ¿no? En esa idea de que el ser humano es perfecto, de que es fuerte, autosuficiente, se puede autoabastecer, ¿no?, de lo que sea. Y parece que muchos en el círculo cristiano han caído en eso, en superhombres, en superyos, en sus egos inflados, sus orgullos, su envanecimiento, una inflamación en el alma, ¿no?, terrible, hermano, como diciéndoles de alguna manera a Satanás, ustedes son perfectos. Y cuando alguien se considera así, cuestiona, murmura, critica, señala, se creen hasta con la licencia, de alguna forma,
de incluso cuestionar doctrina. Hay que ser muy cuidadosos, hermanos, ¿no? Todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, ¿no? Esto es lo que exponen a algunos con respecto a perfección. Pero la verdad es que esa perfección de la que está hablando Filipenses no significa de alguna manera que el hombre pueda cumplir con todo. Ahí perfección es el término para madurar, ¿no? Así que mi amado hermano, la palabra dice varón perfecto y recto, dice la palabra en Job capítulo 1, versículo 8, ¿no? Pero, sin embargo, nos damos cuenta que perfección no es el cumplimiento de la ley moral en su totalidad. ¿De acuerdo? Cuando habla de perfección en textos está hablando de su madurez, en otros textos de acuerdo al contexto a su santidad. Así que hermano, este epílogo es para que nos animemos. Este epílogo no es para que nos desanimemos, ¿no? A pesar de que nuestra obediencia no sea perfecta y seamos incapaces de incumplir la ley moral en su totalidad, no nos desconsolemos, porque tenemos un consolador, porque tenemos el Espíritu Santo del Dios Altísimo, porque podemos acudir a Cristo, y Cristo en la ternura, Cristo en su amor, Cristo verdaderamente porque si algo he aprendido en todo este tiempo es que en Cristo veo encarnada la gracia en su totalidad. Cristo es todo gracia, hermano. Cristo es la gracia andante. Cristo es la gracia presente. Ese es nuestro Yahshua, hermano, nuestro Salvador, quien gobierna, quien cuida nuestras almas, hermanos. Entonces no nos desanimemos, ¿no? Cabe verdaderamente entender que hay consuelo para nosotros. Y aunque tropezamos muchas veces, y aunque fracasemos por ahí, aunque haya imperfecciones en nuestra obediencia, y aunque por momentos nos asalte con fiereza lo salvaje del fracaso, ahí está Cristo. Estamos bajo un nuevo pacto, Yahshua. No estamos bajo la ley. Y esto porque Él ya cumplió con la ley. Y Él es nuestra gracia. En Él se cumple la ley. ¿Saben? Ese pacto de las obras, de antiguo pacto, ese antiguo pacto que requiere esas obras, que requiere ese tipo de ceremonialismo, de ritualismo, ese pacto antiguo que exige como esa perfección personal, perpetua, pero que es externa. Entonces usan, no sé, ya se inventan cosas, ¿no? Usan gorritos, usan cositas, yo soy respetuoso de todos, ¿no? Usan calzoncillos con cordón de amarrar al dedo gordo, y si no lo usan, entonces es pecado. Y bueno, cosas tan raras, hermano, como volviendo a esas sendas antiguas, esas raíces antiguas de ceremonialismos, de ley como perfecta, perpetua, que los infla, que les da esas ínfulas de que pueden cumplir más que otros. Eso fue de antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, hermano, en el pacto de la gracia, ¿sabe? El Señor nos capacita. ¿Y saben para qué? No para no tropezar. No. Él nos capacita, ¿y sabe para qué? No para no fracasar. No. Él nos capacita para que nos levantemos cuando tropecemos. Él nos capacita para que cuando fracasemos nos podamos levantar. ¿Saben por qué? Porque somos débiles. Pero el fuerte es Él. El santo es Él. El perpetuo es Él. El impresionante es Él.
Así que, hermano, aún y aunque te asalte el fracaso o la duda tal vez, o por ahí te asalte la condenación, o te creas tan impuro, tan indigno, hermano, eso viene del diablo. El diablo que te está diciendo, estás condenado, mejor vuelve atrás, o mira atrás, o tal vez te está vendando con el ánimo de que no te arrepientas, ¿no? Así que, mi amado hermano, hay que tener muy claro, nuevo pacto, y esto es Jesucristo, el Cordero inmolado. Y aunque seamos incapaces de cumplir todos los mandamientos por nosotros mismos, ¿saben? Nuestro Jesús, eso, mira, aunque seamos incapaces de incumplir los mandamientos por nosotros mismos, eso nos hace deudores, ¿sí? Eso nos hace, pero alguien dirá, pero eso es malo. Mira lo bondadoso de nuestro Dios. Aunque no podemos cumplir por nuestra incapacidad, y eso nos hace deudores, el mismo Padre pone a su Hijo para que sea nuestro fiador. O sea, Él ha cumplido, ¿no? La ley por nosotros. Y Dios acepta la obediencia de Cristo, los méritos de Cristo, que es perfecta. Su obediencia es perfecta y esto le satisface al Padre. Y sabe, la obediencia de Cristo es perfecta por nuestra desobediencia imperfecta. Él se hizo maldición por nosotros. Por eso es que aquí todas esas maldiciones pierden su poder. No hay maldición para el creyente. Y le enseñaba maldiciones generacionales, descendenciales y todo ese rollo. Hermano, en la cruz fue anulado toda acta de decretos. Se ven consecuencias por el pecado, sí. Y cada uno tiene que vivir las consecuencias. Y aunque seamos incapaces de cumplir la ley de Dios a la perfección, hermano, acercándonos a Cristo y viviendo nuestra vida en Cristo, hallamos aprobación delante del Padre. Pero esto por Jesucristo. Amén. ¿Sí? Así que, mi amado hermano, por eso siempre diremos que nos deleitamos en la ley de Dios. Alguien nos dice, no, pero la ley, no, me deleito en la ley de Dios. La amo, dice en el griego. Me deleito. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Y sabe por qué cuánto amo yo tu ley? Porque aunque no la puedo cumplir, aunque no la puedo guardar, la amo. Aunque no puedo servir a Dios de forma perfecta, lo amo. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho todo por mí. ¿Usted no ama eso? Que usted hubiese resultado deudor, pero otro pagó por usted. ¿Usted ama eso? Nosotros amamos eso. Por eso el salmista decía, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y aunque mis fuerzas flaqueen, que ojalá mi corazón siga ardiente por cumplir. Así no sea perfecto. ¿Saben por qué? Porque Cristo es el perfecto. Miren, no hay iglesia perfecta. Y creo que la más imperfecta de todas es iglesia bíblica, Familias en Cristo. Es verdad. Pero ¿saben qué, hermanos? Es en Cristo donde verdaderamente y por su palabra hallamos gracia delante del Padre. Entonces, amados, no es para que nos desanimemos el que no podamos cumplir la ley a la perfección. Porque esto no es por ley, lo veremos más adelante, es por fe. Esto es por confianza. ¿Pero por confianza en quién? En Cristo. En que Él puede suplir a causa de nuestros defectos, debilidades, errores, de nuestra raza caída. Él puede suplir delante del tribunal del Padre.
Entonces, amados hermanos, ¿qué nos quedaría entonces, pastor? No, nos queda, hermanos, siempre un deseo limpio, puro, ardiente, doctrinalmente santo, el querer, el anhelar cumplir. Pero pastor, acaba de decir que nuestras fuerzas no. No, en nuestras fuerzas no. Pero para eso está el Espíritu Santo. Para que lo puedas hacer. Amén. En nuestras fuerzas no. Por eso mucha gente hoy uno no ve. Porque uno dice, bueno, ¿y dónde está fulano? ¿Dónde está fulana? No, no están. ¿Por qué? Seguramente volvieron por este tiempo atrás. O están en pecado. En fin. Y saben, quisieron hacer las cosas en sus propias fuerzas y a su manera. Hazme oír tu voz, Señor, porque dulce es la voz tuya, dice la palabra. O sea, que siempre que escuchemos la voz del Señor, siempre que escuchemos la voz del Señor, tengamos claro, mis amados hermanos, que lo hace para bendecirnos. Habrán cosas que no sean como queremos, ¿no? Hay muchas, y que nos hacen sentir cierto fracaso, ¿no? Y como algo de derrota. Bueno será sentir también, para acudir al único que nos puede levantar y fortalecer a pesar y en nuestros fracasos, Jesucristo. Por eso tal vez a veces uno como que dice persevero, insisto, continúo. Porque a la verdad, no por devolverle algo al Señor, porque Dios impresionante, ¿qué le va a devolver este gusano de guayaba? ¿Qué le puede devolver? Absolutamente nada. Pero lo hace uno es porque aún hay algo, hay un deseo, como ahí, ¿no? Hay como ese pábilo aún humeante, y que espera uno siempre que cuando pase ese viento recio del Espíritu, la llama del Señor se inflame y retomemos nuevas fuerzas. Pero mientras haya ese pábilo, hay esperanza. Hay una esperanza. Entonces conserva el pábilo. El pábilo es un tizoncito humeante. Eso es pábilo. O un pedacito de madera humeante. Mientras haya ese pábilo humeante de cristiandad, de fe, hay esperanza. Porque, ¿saben? En nuestras fuerzas tratar de que ese pábilo como que se encienda en una llama fulgurante es imposible. Pero mientras haya ese anhelo, ese deseo que Él es el que pone también, porque Él pone tanto el querer como el hacer, oremos para que de Él venga ese viento recio en el Espíritu. Y ese pábilo que por ahí queda humeante, ese tizoncito humeante de a un creyente, cobre fuerza y se encienda como una poderosa llama. Aunque estemos lejos, hermano, de alguna forma de la perfección en cuanto a la ley, que la obediencia que podamos rendir en este tiempo, aún estando lejos y esa perfección de ley, que la obediencia que podamos rendir en este tiempo, ojalá sea sincera, o por trabajo, o por servicio, pero que sea sincera. Amén. Entonces, mis amados hermanos, pues oremos para que el Señor, en su infinita misericordia, como siempre y suele suceder, haga que sople su espíritu y que ese pábilo se encienda como llama incontenible, y que como Él a bien nos tiene siempre acostumbrados, ¿no? A pesar de que ofendemos muchas veces somos perdonados. Él siempre, a cada uno que se acerca a Él y de alguna forma se arrepiente, hermano, tenga la certeza que el borrón va a estar en su mano derecha. Borrón, ¿no? Él siempre va a ver con buenos ojos nuestro arrepentimiento sincero.
Él siempre va a ver, de alguna manera, con las fibras más sensibles de su corazón, Él siempre va a ver nuestra debilidad para podernos levantar. Y a la verdad es lo que espero. Es lo que espero. En estos años de servicio, a pesar de mis faltas, de mis manchas, y dijéramos, permítame hacer una analogía, a pesar de mis faltas de ortografía, Él siempre ha borrado, ha corregido, me ha enseñado, pero también me ha levantado. Y espero eso en este tiempo. Es de mi hijo y lo haría mejor si pudiera. Es una frase de un hombre de Dios que en su momento acudió a él y decía de alguna forma que escuchaba la voz de su Señor que le decía: este es mi hijo y cada día lo haría mejor si pudiera. Su papá. Pues amados, que el Señor nos ayude y espero seguir desarrollando nuestro epílogo que va en 3 partes. Animémonos siempre. Nuestro Dios es bueno. Él es fiel. Él es santo. Él es justo. Gracias, Señor, por este bendito tiempo y te bendecimos, buen santo, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque aunque estamos lejos de la perfección de la ley, tú has provisto de tu Espíritu Santo para que la obediencia, aún y la que nos queda como raza, como humanidad, a los creyentes, por medio de tu Espíritu, sea sincera. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esa obediencia sincera vaya siempre acompañada por los méritos de Cristo. Señor, te damos gracias. Y sabemos que muchas veces los fracasos se permiten para mostrarnos tu bondad, tu fuerza y tu poder. Sabemos que los tropiezos los permites para podernos levantar. Y tú nos levantas como Padre bueno, nos fortaleces, nos cuidas, nos amas. Gracias por mostrarnos tu ley y hacernos saber que no la podemos cumplir a la perfección, para poder siempre acudir en humildad, en sencillez a ti, Señor. Y entender, bendito Rey Santo, que tú eres nuestro Dios bueno, Señor. Y que todo lo podemos en Cristo, Señor. Porque es en Él en quien nos vemos fortalecidos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Espero, mis amados hermanos, que haya sido de bendición. Para mí lo es. Y recuerden, 20 de diciembre tenemos nuestro día de acción de gracias. La iglesia tiene un pequeño pero sincero detalle. Y ese día también, como miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, nos presentamos con nuestra mejor ofrenda. Recuerden que diezmo es obediencia, ofrenda es gratitud. Así que ese día nos presentamos, hermanos, de verdad, gozosos, alegres, alabando a nuestro Rey de Gloria, sabiendo que Él siempre ha tenido cuidado de nosotros y que es una forma de alabar y de adorar en aquel día. Así que todos cordialmente invitados. Próximo domingo entonces estaremos de 9 y 11. Estamos habilitados, está habilitada la iglesia para que estemos todos. Quien quiera más información por el interno les estaremos informando. No queremos, no anhelamos, no procederemos más a ver familias divididas. No es posible que en actos públicos y en otro tipo de actos se permitan niños, niñas y todo tipo de gente y a la verdad a la iglesia le cohíban de que pueda asistir como familia. Así que, amados, a acudir como familia, estamos adecuando los salones para que haya distanciamiento también, ¿no? Y al interior de la iglesia también. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un abrazo a la distancia. Ay, como siempre,
Gracias a todos los que diezman, ofrendan, hacen llegar sus donativos y a algunos que sabemos que lo hacen y más allá de sus fuerzas. Gracias porque precisamos de los recursos. Bendiciones a todos, que el Señor les guarde.